Contamos esta mañana que el presidente Gabriel Boric se reunió en París con su par de Francia, Emmanuel Macron, en su último día de gira internacional por Europa. El presidente indicó en una declaración conjunta que representantes de empresas francesas le han manifestado su intención de profundizar las inversiones que ya existen en Chile. Ayer el jefe de Estado participó de una conferencia en la que ironizó con Democracia Viva. Evitó, eso sí, referirse al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a retomar el contacto con nuestra enviada especial, esta gira por Europa, en París. Daniela Ruiz Tagle, buenos días nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Los saludo nuevamente desde París, Francia. Último día de actividades, al menos contempladas en agenda del presidente Gabriel Boric, en lo que es esta gira internacional por Europa que comenzó en Madrid y que culmina ya acá en este país, en Francia. El mandatario se reunió esta mañana con la OCDE y posteriormente Boric fue recibido por su par de Francia, Emmanuel Macron, con quien dio una declaración conjunta. Boric en su discurso destacó un desayuno que tuvo ayer con empresarios franceses y chilenos e indicó que hay representantes de empresas francesas que nos han manifestado su intención de profundizar las inversiones que ya existen en Chile. Señaló que la relación entre Chile y Francia tienen un lazo indestructible, que es la solidaridad que Francia tuvo con nuestra patria en sus momentos más duros del golpe de Estado, cuya conmemoración este año se cumplen 50 años. Pasemos a escuchar las palabras del mandatario. Presidente Macron, esto da cuenta de lo robusta y diversa que es la relación entre nuestros países, lo que es motivo de gran satisfacción para Chile. Como usted dice, esto se ha forjado a lo largo de los años, pero tiene un lazo indestructible, que es la solidaridad que Francia tuvo con nuestra patria en sus momentos más duros en el golpe de Estado, de cuyo conmemoración este año se cumplen 50 años. Así indicó que nuestro desarrollo en materia de hidrógeno verde, del litio, del cobre, creando valor agregado en nuestro país con inversiones extranjeras, es algo que nos llena de orgullo y es un tremendo desafío del cual tenemos que estar a la altura, sostuvo entonces el mandatario chileno. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la imposición de Chile ante la invasión rusa a Ucrania y también el acuerdo con la Unión Europea que tiene que ser ratificado próximamente. Nuestra asociación económica en la continuidad de la conclusión reciente de este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. También hay complementariedades muy fuertes entre nuestros dos países en los sectores clave para la transición energética, que son la producción del hidrógeno verde y la extracción de metales críticos, con la preocupación de aplicar las mejores normas sociales y ambientales. El día de ayer el jefe de Estado participó de una conferencia en la que habló acerca de la corrupción y luego ironizó con Democracia Viva. Alain Touraine, en una de sus últimas entrevistas que dio en Chile, nos dijo que lo que distingue a las sociedades democráticas de aquellas que no lo son es la solidaridad entre sus ciudadanos. Pero la solidaridad, cuando se expresa institucionalmente, también es signo de una democracia viva. No es el mejor nombre en este momento, pero de una democracia que late con fuerza. Boric evitó referirse al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. En la conferencia, en tanto, se refirió a la unidad de las fuerzas progresistas. A nosotros en Chile nos ha costado, todavía no termina de cuajar, indicó Boric, pero creo importante, sostuvo destacarlo, porque las amenazas que tenemos al frente son mucho mayores y eso no necesariamente significa renunciar al compromiso de transformación. Son las palabras del mandatario, del presidente Gabriel Boric, entonces, quien va a participar el día de hoy de una actividad conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado en Chile. En París, Francia, Bio, la radio. Como parte de esta gira, el presidente Gabriel Boric ha conseguido una entrevista al portal de BBC Mundo, el portal de Latinoamérica de la BBC. En esta entrevista se destaca una cita del presidente, dice: le pido a la oposición que tengamos altura de miras para solucionar los problemas, porque si no los solucionamos ahora, van a seguir ahí, independiente de quién gobierne. Dice, como parte de esta extensa entrevista de la periodista Fernanda Paul desde Bruselas, dice. Le preguntan, presidente, salió de Chile en un momento muy difícil para usted, su coalición, con el escándalo en el caso Convenio, o sea, las fundaciones, ¿no? E investigaciones de corrupción que afectan a sus propias filas. ¿Diría que este es el momento más complejo de su mandato? Respuesta: es un momento complejo, sin lugar a dudas, pero la verdad es que no me siento en una posición distinta de quienes están buscando la fiscalización a esto. A mí me indigna profundamente que haya quienes, independiente del partido político en que militen o del sector del cual se sientan parte, crean que el Estado es un lugar donde se puedan aprovechar y sacar ventajas, más aún respecto a los recursos de quienes más lo necesitan. Por lo tanto, mi visión, y es lo que le he transmitido a todo el gobierno como instrucción, es que acá se tiene que saber absolutamente todo, no se protege a nadie, independiente de la cercanía al partido
sentido que tenga. Le plantean que esto evidentemente ensombrece la promesa de probidad de su sector. Y él dice, discrepo con eso porque nuestro compromiso es que frente a casos como estos vamos a reaccionar de manera distinta como se ha hecho antes. Y creo que ya lo hemos hecho. No se ha defendido a nadie, se ha dicho que esto es grave y por lo tanto tiene que investigarse, poner todos los antecedentes que tenemos a disposición de los organismos correspondientes, independientes del gobierno, tanto de la Fiscalía como de la Contraloría. Y si hay personas que cometen delitos que sean determinados por la justicia o actúan de una manera reñida con la ética y la moral que nosotros hemos defendido, por cierto que tienen que responder ante la gente. La diferencia es que acá no vamos a hacer ningún tipo de compadrazgo, ni perdonazo, ni intento de blanquear la situación, dice. En España usted destacó algunos aspectos de los últimos 30 años en Chile, resaltando la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones. Ve hoy con otros ojos las críticas que su sector le hizo a los gobiernos socialdemócratas que lideraron la transición a la democracia tras Pinochet. Respuesta: yo sobre los 30 años hice una aseveración de hechos que creo que no son discutibles. ¿Disminuyó la pobreza en Chile durante los 30 años de gobiernos de la Concertación? Sí, sin lugar a dudas. ¿Se fortalecieron las instituciones en particular después de una dictadura terrible? Sí, sin lugar a dudas. ¿Aumentó la matrícula en educación? Sí. Y así uno podría dar un montón de indicadores. Nosotros, desde los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, tenemos una visión crítica respecto de ciertos aspectos, pero esos aspectos no implican dejar de reconocer las cosas que se hicieron bien. Y en ese sentido creo que la política tiene que dejar de ser de cuñas o el titular para la prensa. Tenemos que tener una reflexión un poco más profunda. Las cosas no son en blanco y negro, en general están llenas de matices. Para tener una reflexión histórica y política respecto a nuestro pasado reciente, se requiere un poco más que la pelea por los diarios. Pero le preguntan si cree que las críticas de su sector hacia esos gobiernos fueron injustas. Y él dice, depende de cuál. Si me preguntas, usted se desdice todas las críticas que tuvieron a los gobiernos anteriores. Depende. Discutamos qué ideas en específico, dice el presidente. Si hablamos de la crítica a la desigualdad, me parece que ese es un problema que no hemos sido capaces de enfrentar con la suficiente decisión o al menos con la suficiente eficacia. Creo que la desigualdad sigue siendo cierta, el problema respecto a los derechos humanos sigue siendo cierto y no me cabe duda de que hay gente que tuvo las mejores intenciones, que hizo un montón de cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Pienso que nosotros hoy en la Alianza del Gobierno estamos logrando una síntesis entre esas dos tradiciones políticas y esa síntesis para el progresismo es una síntesis positiva, dice. Bueno, esta parte de la entrevista es de una moderación para hablar acerca de los 30 años, notable la de Boric, ¿eh? Impresionante, la del presidente Gabriel Boric. Casi no lo critica. Después de, no son 30 pesos, son 30 años, ustedes lo recordarán. Le preguntan a qué reforma le dará prioridad. O sea, este es el futuro del gobierno, ¿no? Y dice, yo diría que para los chilenos y chilenas la reforma previsional y la situación de las pensiones, donde las personas mayores después de trabajar una vida tienen que seguir trabajando, vivir en condiciones de miseria, porque sencillamente no hemos construido una seguridad social que dé cuenta de ese sacrificio. Me parece que es una prioridad. También creo que es tremendamente prioritario el tema de la educación. ¿En qué sentido? La pandemia generó un daño muy grande en materia educacional en Chile y aumentó la brecha educativa que existía según ingreso social. Es de lo que tenemos que hacernos cargo. O sea, habla de reforma de las pensiones y de la educación. No habla de reforma tributaria, que está quedando, al parecer, a la vera del camino. Claro, que la pregunta es si le va a alcanzar el tiempo definitivamente para todo lo que había prometido. Y más adelante, a propósito del titular de esta entrevista, le preguntan cómo califica el rol que ha tenido la oposición, qué cambios le pediría. Y el presidente dice, la oposición tiene un rol de contrapeso del Poder Ejecutivo que es tremendamente importante, tiene que ejercer el rol de fiscalización. Yo entiendo que en ese rol se cometan excesos discursivos. Yo fui parte de la oposición en el gobierno anterior y entiendo cómo funciona eso. Lo que les diría es que el estallido social que vivimos en el año 2019 no fue un invento, ni fue solamente un acto delictual, como algunos tratan de describirlo. Fue una expresión de profundo malestar de miles de chilenos y chilenas que sienten que la política e instituciones no les responden ante sus necesidades. Hoy tenemos una oportunidad con nuestro gobierno de encarar parte de esas dificultades, no todas, por cierto. El oponerse a absolutamente todo y tratar de desestabilizar al gobierno de manera permanente, como ha sido la tónica en el último tiempo, no contribuye a la solución de los problemas. Y esos problemas van a seguir existiendo, independiente de quién gobierne. Por lo tanto, lo que les pido es que tengamos todos altura de miras para tratar de solucionar en conjunto y no sencillamente patearlos para adelante, porque estos problemas, si no los solucionamos ahora, van a seguir ahí, dice el presidente Boric en esta entrevista con la BBC. La defensa del territorio